¿Tienes depresión y no sabes qué hacer? Entonces este video te interesa. Vamos a hablar acerca de técnicas y estrategias que tú puedes ir utilizando si te sientes deprimido. Soy Paulina López, terapeuta de R+A Psicólogos. Vamos a ver una serie de técnicas y estrategias que nos van a ayudar si nosotros detectamos que tenemos indicadores de depresión o una depresión leve. Es importante subrayar que estas técnicas son complementarias a un proceso psicoterapéutico y estas técnicas no van a sustituir lo que es la terapia. Si tú te sientes muy deprimido o sientes que no podemos trabajar con esta o no podemos lidiar con esta depresión, te invito a que busques ayuda profesional. La primera de las 5 técnicas para combatir la depresión es retomar la rutina. Frecuentemente las personas dejamos de hacer nuestras actividades porque nos sentimos muy deprimidos, porque nos sentimos decaídos. Es importante continuar haciendo estas actividades, sobre todo las que son básicas, como el ir a la escuela o ir a trabajar. Algo que nos puede ayudar es pensar que solamente es por el día de hoy, solo por hoy voy a ir a la escuela. Y al día siguiente, solo por hoy voy a ir a la escuela, para que de esta manera no lo veamos como que tengo que ir 6 años a esa escuela o tengo que ir mucho tiempo a esa escuela. En el trabajo es algo similar. Muchas veces nos cuesta trabajo concentrarnos o tomar decisiones dentro del ámbito laboral. Y aquí lo que nos puede ayudar también es estar bien alimentados y dormir nuestras 8 horas de sueño al menos. Esto muchas veces lo dejamos de lado y conforme vamos creciendo ya no le damos la importancia al sueño y alimentación, cuando van a ser nuestro motor para poder estar de pie. Entiendo que cuando estamos deprimidos no tenemos ganas de comer. Y quizá lo que nos puede ayudar es intentarlo con semillas, con algún yogur, un licuado. Son alimentos no tan fuertes, no tan pesados, pero que nos van a dar mucha energía y mucha fuerza para que vayamos haciendo nuestras actividades. También el dormir va a ser algo primordial. Es muy común que la persona pueda tener insomnio. Aquí las técnicas de relajación nos pueden ayudar bastante. Hacer una técnica de respiración antes de dormir puede ser la gran diferencia entre tener insomnio y poder conciliar el sueño. También es importante que tengamos una buena rutina o un buen ritual para dormir. Es común que las personas antes de dormir vean películas, noticieros o escenas que solamente los alteran o estar con el celular. Aquí lo que nos puede ayudar es quizá mejor poner música clásica, alguna película que sea de risa, para que la persona se duerma tranquila y esté relajada. Y a partir de esto la persona va a poder continuar retomando la rutina que va llevando en su día a día. Una segunda técnica que nos va a ayudar para combatir la depresión va a ser el ponernos metas realistas. En la mayoría de las ocasiones el problema es que nos ponemos algo que no podemos lograr. Si nosotros estamos deprimidos porque no podemos bajar de peso, el pensar que en una semana tengo que bajar 3 kilos no es una meta realista, no lo vamos a lograr y por ende nos vamos a deprimir. Es importante que en ese sentido la persona se ponga metas que sí puede ir cumpliendo, metas que sean a su alcance, para que cuando vayamos logrando esas metas nos vayamos sintiendo mejor con nosotros mismos. Y también es importante que esas metas sean a corto plazo. Como podría ser, el día de hoy voy a intentar sonreír. Y de esta manera la persona va forzando a sus músculos de la cara para que vaya teniendo otro semblante. Y de esta forma la persona se va a sentir más tranquila y mejor consigo misma. Una tercera técnica es la actividad física. Esto es algo muy importante. Antes los médicos nos comentaban que era importante hacer ejercicio para que nuestro cuerpo estuviera saludable, para mantenernos sanos. Ahora los psicólogos también comentamos que es importante hacer ejercicio, no solamente por la parte física, sino por nuestra salud emocional. Uno se siente mejor consigo mismo cuando hace actividad física. Si uno se siente deprimido o se siente mal consigo mismo, con su cuerpo, porque no le gusta y esto hace que tengamos más depresión, el que hagamos ejercicio nos va a ir ayudando a que nos sintamos mejor con nosotros mismos, con cómo nos vemos y con la apariencia que damos al exterior. Otra cuarta estrategia que nos puede ayudar para combatir la depresión es tener cerca nuestras redes de apoyo. Las redes de apoyo son los amigos, la familia, vecinos, nuestra pareja. Son las personas que son cercanas a nosotras, que nos conocen muy bien y que nos van a ayudar a poder salir de esta depresión. Muchas veces pensamos que los amigos solo sirven como para ir a tomar o para pasar un momento agradable. Efectivamente, esa es la función de los amigos,
pero también son redes de apoyo que nos van a escuchar, que nos van a ayudar a que nosotros nos podamos desahogar. Quizá nos puedan dar un consejo. No nos van a solucionar nuestro problema, pero al menos el que tengamos a alguien al cual le podemos expresar o externar cómo nos sentimos va a ser de gran ayuda. Tratar de salir con tus amigos, hacer alguna actividad que sea placentera, como ir a tomar un café, ir al cine, nos va a ayudar para estar en otro ambiente y no simplemente estar en cama y pensando ¿por qué me siento muy deprimido? Detectar también cuál es nuestra fuente de la depresión nos va a ayudar para que podamos hacer algo al respecto. Como habíamos mencionado en el otro video, la depresión va a tener una función y es vital entender que quizá es natural que nos sintamos deprimidos si acaba de morir un familiar, pero que poco a poco debemos de ir recuperando nuestra rutina, recuperando nuestra vida y seguir haciendo las actividades que para nosotros son placenteras. La quinta estrategia que nos va a ayudar para combatir la depresión es el ir cambiando nuestro tipo de pensamientos. Es común que cuando una persona está deprimida tenga pensamientos de tipo catastrófico, donde piensa que todo lo malo le sucede a ella o todo lo malo le sucede a él, que no vale la pena, que no es capaz de hacer absolutamente nada. Y este tipo de pensamientos de generalizar de una manera extrema la situación no nos van a ayudar. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos por unos más positivos, siempre apegados a la realidad, tampoco irnos a la fantasía, que todo es perfecto y no pasa nada, pero es importante que estemos ubicados en nuestra realidad y que pensemos de una manera más positiva, como podría ser, vamos a salir y empieza a llover y la persona deprimida muy probablemente pueda pensar, es que siempre me pasa a mí todo lo malo, es que nada más salgo y llueve, es que la vida no quiere que yo salga, etc. Y de esta manera pues la persona se decae más, inclusive ya no sale. Cuando aquí lo que tenemos que hacer es cambiar la manera en que estamos pensando, entender que la lluvia es un fenómeno natural, que nadie nos lo está poniendo a nosotros, y emprender una acción, que eso es lo más importante en la depresión. Muchas veces simplemente nos sentimos mal, pero no hacemos nada al respecto. Hay que hacer cambios en nuestra vida, y en este caso es algo muy sencillo como tomar un paraguas y salir a la calle. Espero te haya servido este video. Si tienes alguna duda o quieres compartir tu experiencia o inclusive mencionar alguna técnica que no mencionamos ahorita pero que a ti te ha funcionado bastante para combatir la depresión, lo puedes hacer aquí abajo. Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal.